Apreciados amigos y hermanos, vamos a dar continuación a esta escuela de orientación y consejería bíblica y se trata de la clase número 13. Estamos en esta oportunidad nuevamente hablando de las características de un consejero y estamos desarrollando también acerca de la primera característica que hablamos, es que la de procesar. Continuando con este personaje bíblico, del cual estábamos hablando la última vez, como es Gedeón, podemos decir que él cuestionó la presencia de Dios, la promesa que hizo Dios a su pueblo, específicamente a Israel, que está allí reflejada en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 13 en específico. Como él cuestionó la presencia del Altísimo y que él pensaba que habían sido de una u otra manera abandonados por Dios. Mientras que la promesa que estaba allí, en esa palabra, era lo contrario, pues que Dios iba a estar con ellos siempre. Por eso les invito a que lean en el libro de los Jueces, capítulo 6, el versículo 12, el 13, y cómo de esta manera este personaje tan importante como es Gedeón y que nos enseña mucho con respecto a su carácter y todo lo que él actuó, cómo cuestionó a Dios y sus promesas. Entonces Gedeón le dijo a Dios: oh mi Señor, si hay Dios con nosotros, ¿por qué está pasando esto? Y si es así, no pienso que sea verdad de que estamos, por ejemplo, acompañados por Dios. Esta era la situación que él estaba viviendo, ¿no? Y que Dios conocía, por supuesto, con mucha profundidad lo que él estaba pasando, lo que estaba él sintiendo en su corazón y en su vida respecto a todas estas circunstancias que estaban viviendo el pueblo y cómo él a escondidas tenía que cosechar y preparar el trigo y todo lo que ellos sembraban, porque si no venía ese pueblo invasor y se los arrebataba de sus manos. Él se sentía pues totalmente desamparado por Dios, pero Dios veía en él otra cosa, mucho más profunda, mucho mejor. Ahora, en base a esto, nosotros podríamos hacernos unas preguntas también, ¿no? Que están aquí en el libro texto, que ustedes van a recibir también. Dice, ¿en qué estaba fallando esta lógica? Esta situación, ¿verdad? En la cual estaba pensando Gedeón. Una cosa es lo que me dice Dios en las Escrituras y otra cosa es lo que estoy viviendo, lo que estoy padeciendo. No solamente él, sino también su familia, sus amigos, sus hermanos y su pueblo en general, su nación en general. Otra pregunta es, ¿por qué usted piensa que ellos estaban culpando a Dios? Porque esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Ellos están culpando a Dios, pero ¿por qué están culpando a Dios? ¿Por qué están señalando a Dios en este caso? ¿Qué los lleva a eso? Otra pregunta es, ¿en qué cree que ellos fallaban? Porque alguna falla habría de parte de Gedeón y su nación y su pueblo. Pero ¿cuál era esa falla? ¿Qué había ocurrido en sus vidas? ¿Qué habían hecho ellos para que estuviera sucediendo esta situación? ¿Había una falla o no la había? Otra pregunta es, ¿jamás ha confiado usted, desconfiado usted de Dios? ¿Habrá usted desconfiado? ¿Habremos nosotros desconfiado de Dios en algún momento? ¿Y por qué nos llevó esa situación a desconfiar a Dios? ¿Y cómo resolvimos eso? ¿Cómo lo resolvimos? Esa desconfianza a Dios, ¿cómo logramos resolverla? Porque tenemos que haberla resuelto. Y si no, tenemos que procesar justamente para resolverla, ¿no? En base pues a esa parte que estamos estudiando, como es el procesar. Estos hombres que hemos estudiado hasta ahora estaban procesando su situación para poder servirle a Dios, para poder crecer como individuos.
crecer y superarse a sí mismo en base a las dificultades que estaban viviendo. Así también nosotros debemos procesar en nuestras vidas para poder así entonces superar todo aquello que nos esté agobiando y servirle a Dios con mucho más fuerza. Gedeón cuestionó la protección de Dios, eso es evidente, eso está allí en la palabra, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces todo esto nos sucede a nosotros también? Así como Gedeón cuestionó a Dios, así por qué también nosotros a estas alturas, cuando tenemos mucho más herramientas que Él, todavía nos ocurren estas cosas y hacemos lo mismo prácticamente. Nos sucede casi que lo mismo que a estos hombres y en especial a este hombre llamado Gedeón. Este hombre estaba amargado por esa situación. Aún el Señor se le presentó, habló con él, él lo elogió y él seguía en su amargura. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas o ahora mismo se han sentido amargados, desolados? Gedeón sentía impotencia y vulnerabilidad ante la situación difícil, atroz que estaba viviendo. Y eso lo amargaba, lo desconsolaba. Pero evidentemente que al Dios al presentársele allí tenía algo que decirle, algo que hacer con él. Él cuestionaba el poder de Dios. Bueno, si Dios está con nosotros, si Dios es nuestro Rey, es nuestro Salvador, si todas las cosas que nos han contado que Dios hizo con nuestra nación son ciertas, ¿por qué entonces está sucediendo esto? Pues ¿dónde está el poder de Dios que no se manifiesta? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros esto? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿Por qué nos suceden cosas malas a aquellos que le buscamos? A aquellos que estamos pendientes siempre de agradarle. ¿Por qué sufren los niños? Todas esas son preguntas que surgen y que en algún momento que tenemos que ir resolviendo con la ayuda de Dios. Otra pregunta que Gedeón se hacía era, ¿y dónde están todos los milagros de los que nuestros padres nos contaron que Dios hizo con nosotros, con nuestra nación? ¿Dónde están esos milagros? ¿Dónde quedaron esos milagros? Esas cosas portentosas, grandes, poderosas que Dios hizo. Una pregunta es, ¿no nos trajo el Señor desde Egipto? La pregunta importantísima que se hizo Gedeón, ¿verdad? ¿No nos trajo el Señor desde Egipto? Entonces, ¿por qué no sucede esto? Si el Señor estuvo con nosotros en momentos tan difíciles. En base a todas estas preguntas, ¿verdad? Nosotros podemos ir desarrollando y cuestionándonos nosotros mismos también y alterando nuestros pensamientos para que surjan respuestas de parte de Dios a través de la palabra, a través de la meditación, de la oración, del entendimiento de las cosas. Hay unas preguntas importantísimas aquí también que se plantean y es que, ¿has estado alguna vez molesto con Dios? ¿Tú has estado alguna vez molesto con Dios? Otra es, ¿por qué estás molesto? ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué te sucedió para que te sintieras así? Otra es, ¿cuál es la raíz de este enojo que sientes? Porque una cosa es la apariencia y otra cosa lo que realmente es. ¿Qué es lo que no entiende usted de Dios? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los personajes bíblicos que estaban molestos con Dios y por qué? En Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 11, encontramos nosotros a un personaje muy importante llamado David, que estaba molesto con Dios, que se molestó con Dios y que nos enseña también muchas cosas porque todo lo que está en la Escritura está allí no en balde, sino para enseñarnos verdades y sabiduría profunda de parte de Dios para nuestras vidas.